Escucha situada en el Río de la Plata, análisis de la experiencia de transmisión de sonidos de los vientos del Río de la Plata en el marco del proyecto UP Universidad Paralela. Expediciones al punto ciego del terreno expone una escena de una Buenos Aires inundada en la Confederación Extractiva del Sur, en donde la intemperie se encuentra en extinción. Un atril de madera móvil presenta un mapa conceptual a mano alzada. Los tres vectores hackeados por la biología y la cibernética: vida, tiempo y tierra. Los conceptos se conectan por flechas dibujadas y también señalan a otros objetos cercanos en 3 dimensiones, como una cinta de Moebius en color rojo y 2 mapas del cono sur enmarcados en vidrio. Detrás del atril, hojas de papel impresas cubren la pared. Son cascadas de códigos genéticos. Del lado contrario al atril se encuentra la puerta al refugio, una construcción en madera con una escalera que nos lleva a la cúpula, donde se experimenta con plantaciones de especies transgénicas. Un sonido raspado se vuelve cada vez más perceptible a medida que se ingresa al refugio. Se trata de las grabaciones de los flujos de vientos y aguas del Río de la Plata. En diciembre de 2021, Universidad Paralela participó del programa con públicos, con actividades dentro del CCK y en la Costanera Sur. Estas actividades nuclearon a otras organizaciones y proyectos artístico-territoriales, como Expedición a Puerto Piojo, entre otras. Se buscó producir una activación que pudiera leerse en sintonía con las acciones llevadas a cabo para posicionarse frente a los proyectos de rezonificación que habilitan emprendimientos inmobiliarios en Parque Salguero, Costa Salguero y Punta Carrasco, y en el predio de la ex ciudad deportiva del Club Atlético Boca Juniors. En esta activación se registraron los sonidos de los vientos y de las aguas del Río de la Plata a través de un dispositivo con micrófonos y mangas de viento. Además, se llevó a cabo una transmisión radial de estos registros sonoros y se leyeron textos, entre otras acciones. Esta estrategia puede entenderse como un modo de archivamiento de aquello que los proyectos de rezonificación amenazan: el ingreso de los vientos a la ciudad bloqueado por los edificios. Este trabajo se propone analizar esta experiencia de transmisión de sonidos de los vientos y las aguas del Río de la Plata en el marco del proyecto Universidad Paralela, como una estrategia pospaisaje, como diría Anderman, que atiende la vitalidad de la materia, siguiendo a Bennett, mediante la experiencia de la escucha compartida. Como hipótesis de trabajo, se plantea que Universidad Paralela explora la búsqueda de hospitalidades posibles en un escenario en el que lo que está en peligro es la intemperie. En esta propuesta, el field recording, entendido como una escucha situada, busca explorar la percepción del sonido desde una perspectiva no antropocéntrica, ya que habilita la posibilidad de rastrear el afuera aún perceptible bajo la línea de flotación en la Buenos Aires inundada, la atmósfera. El modo en que fue nombrado este proyecto, Universidad Paralela, forma parte de la estrategia de parasitación de nombres de instituciones. Uno de los afiches expuestos de la sala lista un conjunto de instituciones como el CIF, Centro de Investigaciones del Futuro, o COTO, Centro de Observaciones de Todo, bajo el título La lista incompleta de instituciones instantáneas del MPC, Ministerio Popular de Cultura. Como señala Zambón, algunas de estas instituciones tienen o tuvieron un funcionamiento, mientras que otras son creadas simplemente. No se trata de una diferencia entre instituciones reales o ficticias, sino instituciones que aún no nuclean acciones. El objetivo detrás de esta estrategia es contribuir a una genealogía institucional que sostenga una burocracia que no se engorde a sí misma. Por el contrario, se busca construir hospedajes en palabras reconocidas a través de un movimiento cuya dirección es siempre hacia afuera. El glosario de la DEA, el Departamento de Estudios Anexactos, otra de estas instituciones, define la parasitación como un tipo de relación simbiótica entre un organismo parásito dependiente y otro que opera como hospedante. En Universidad Paralela, la parasitación no solo puede observarse en la utilización de siglas y acrónimos existentes para nombrar nuevas instituciones, sino que esta relación simbiótica exhibe una estrategia para el abordaje territorial, en donde se revela la dificultad para identificar sus elementos de manera aislada. La parasitación se convierte entonces en un modo de mostrar configuraciones territoriales, contraambientes, emergentes a partir de relaciones simbióticas que se tejen entre elementos inesperados. Universidad Paralela, en tanto espacio de investigación sobre la emergencia de contraambientes, se acerca a las estéticas que Anderman presenta en Nature
Environmental Aesthetics After Landscape. Allí el autor indaga en las producciones culturales que desafían la representación paisajística, entendida como la percepción de un universo material externo. En lugar de un paisaje que se predica a partir de la posibilidad de distinguir el sujeto de la percepción del objeto que se percibe, se encuentra algo parecido a lo que Jane Bennett ha caracterizado como ensamblaje material y al que le ha dado carácter de agencia. Para Anderman, estas proposiciones estéticas son vistazos a la crisis de idea occidental moderna de naturaleza. El contraambiente se opone al paisaje en la medida en que no puede ser observado como una totalidad separada del sujeto que percibe, puesto que, como señala Zambon, en cuanto el contraambiente alcance la autosuficiencia, que le permitiría constituirse como un todo, este desaparece. La hipótesis de la inundación, por otra parte, anula la posibilidad de buscar el horizonte. Quienes percibimos también nos encontramos bajo la línea de flotación, donde existirán pliegues, fisuras y orificios. En este sentido, el sonido de los vientos y de las aguas del Río de la Plata será aquello que podamos percibir, incluso sumergidos. Sonidos que no podemos escuchar y ver de forma simultánea. Sonidos acusmáticos. ¿Para qué grabar? Reproducir y escuchar el sonido de los vientos y de las aguas del Río de la Plata en la sala del CCK. En primer lugar, estas grabaciones intentan producir un registro de aquello que se denuncia en vías de extinción, la intemperie. Su reproducción, adentro de la sala, es parte de la estrategia de proponer una afuera que rompa con el cubo blanco, y nos lleva a preguntarnos por ese ruido, a veces imperceptible, por las conversaciones del público, y finalmente nos preguntemos por su origen. De esta manera, estos sonidos funcionan como sonidos acusmáticos, en los términos que Schaffer los definió en el Tratado de los Objetos Musicales. Bladen-Dollard toma este concepto para definir la voz acusmática como una voz imposible de ubicar. Así menciona que los dispositivos tecnológicos como la radio, gramófono, grabador, teléfono, tienen en común su naturaleza acusmática, puesto que la fuente invisible y ausente es sustituida por el aparato que la disimula, que empieza a actuar como su sucedáneo, ¿no? Cito a Dollard. Para Dollard, en definitiva, este mecanismo acusmático caracteriza la voz, puesto que su fuente nunca puede ser vista. Cito a Dollard nuevamente, aparece más bien en el vacío de donde se supone que surge con el que no encaja. Fin de cita. En la Universidad Paralela, la inclusión de grabaciones de los sonidos del viento y de las aguas aprovechan su carácter acusmático, que como señala Dollard, la visualización y comprobación del dispositivo de grabación no agota. ¿Es posible pensar estos sonidos como voces? Esta definición nos permitiría trascender su identificación como un fetiche y atender los mecanismos que estos sonidos proponen. ¿Qué presencias invoca? ¿A qué corporalidades corresponden? Estas preguntas justamente nos permiten pensar estos sonidos como voces de la intemperie en extinción. En tanto voces, estos sonidos señalan las huellas de una exterioridad incomprobable. Se trata de un procedimiento que remarca su carácter fantasmal, así como la imposibilidad misma de una división entre el interior y el exterior. A la vez, la apuesta por presentar la atmósfera a través del sonido insiste en la materialidad no visual del aire, en sintonía con el giro atmosférico que propone Sobeka, y la necesidad de abordar estas agencias desde una perspectiva no culocéntrica. De esta manera se contribuye a una imaginación auditiva que, a diferencia de las representaciones a través de mapas o visualizaciones, no propone un punto de vista capaz de crear la ilusión de control sobre un territorio. Se trata, en cambio, de una posición de escucha frente a un sonido que se repite, pero que nunca es igual. Así se pone en jaque la posibilidad de establecer una previsibilidad. Como señala Sobeka, el registro de la atmósfera crea la ilusión de una naturaleza capaz de ser conocida, predecible y controlable. La estrategia de escucha de los vientos desmonta esta ilusión. De espaldas, el Río de la Plata aún se escucha. Para Arden, la diferencia entre aquellas prácticas fijadas en el paisaje y aquellas que proponen, cito, deambular exploratorio que quisiera no cesar, fin de cita, radica en el enfoque del marco natural. Los primeros son nombrados como artistas decoradores y los segundos auténticos artistas contextuales, que frente a la opción paisajística eligen la aventura. La experiencia de transmisión de los sonidos del viento y de las aguas del Río de la Plata, llevada a cabo por Universidad Paralela en diciembre de 2021, no solo propone un movimiento que se expande hasta las frecuencias de radio, sino que establece una posición frente a las opciones paisajísticas que se impondrán a partir de los proyectos de rezonificación aprobados en la Ciudad de Buenos Aires en 2021, presentado por sus defensores como una ampliación del acceso al Río de la Plata.
Para Adriana Guevara, integrante del colectivo Arquitectas, el proyecto de Parque Salguero forma parte del proceso de urbanalización en la Ciudad de Buenos Aires. Dice que la concreción de estos proyectos se lleva a cabo a través de un discurso que articula la cuestión de la seguridad y el acceso a la costa. Desde esta perspectiva, expresada por Agustina Señoranz, funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la audiencia llevada a cabo sobre la rezonificación en Costa Salguero y Punta Carrasco, estos territorios son, cito, espacios en desuso, oscuros, alejados, poco conectados con el resto de la ciudad. Son peligrosos. Para la Universidad Paralela, este conflicto debe abordarse desde una perspectiva que trasciende el oculocentrismo, condensada en la frase común repetida tanto por defensores como opositores: Buenos Aires le da la espalda al río. Solamente podemos reconocer valor y agencia en aquello que vemos. El vínculo entre la ciudad y el río solamente podría ser percibido a través de la visión. ¿Qué hospitalidades serán posibles para humanos y no humanos si se destruye esta intemperie? Para Zambón, el territorio costero sería una zona límite marcado por sucesivas interrupciones entre la vida del Río de la Plata y la vida pública de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la propuesta de escucha situada tiene por objetivo buscar continuidades que intenten desafiar estos cortes y discutan las fronteras que se proyectan en las orillas. Como nos marca Murray Schaffer, la direccionalidad de la atención hacia el viento y el agua propone su reflexión en la medida en que nos recuerda su existencia y habilita su escucha en una segunda oportunidad. Este recorrido podría ser abordado como, según Schaffer, un paseo sonoro, en donde el mapa que marca el itinerario en el área funciona como una partitura de un paisaje sonoro en el que agentes humanos y no humanos intervienen como compositores. Bueno, para concluir, en Universidad Paralela, la ciudad no se encuentra de espaldas al río, sino que está bajo el río. La escucha situada es la estrategia posible en este escenario de inundación para indagar en hospitalidades, porque permite aún imaginar una intemperie a pesar del conocimiento de que está en extinción. Dentro de la sala, estos sonidos funcionan como voces acusmáticas, puesto que no podemos ver su fuente al mismo tiempo que los escuchamos. La visualización del dispositivo de escucha, construida a partir de una manga de viento, no cancela esta incertidumbre, por el contrario, la consolida. La reproducción de sonidos y la deriva sonora como activación territorial se acerca a las estéticas de pospaisaje, que desafía las opciones paisajísticas disponibles promovidas por los proyectos de rezonificación. Que se basan en el oculocentrismo para decir que se tratan de espacios abandonados y sin acceso seguro. Por el contrario, Universidad Paralela propone un mapa sonoro que recuerda la existencia de las agencias del Río de la Plata y ofrece una segunda oportunidad de reflexión sobre los puntos de contacto entre la ciudad y el río. Bueno, muchas gracias.